Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una nueva entrevista con Radio Metal, Tobias Forge habló de diversos temas, entre ellos su miedo a la muerte y cómo la afrontaría. A continuación te cuento un resumen con lo más relevante. Tobias, has mencionado que nos inclinamos ante las religiones lineales y es muy malo para nosotros, porque nos hace creer que la vida es una cosa, entonces solo hay que vivirla, y al final vendrá otra cosa. Por otro lado, algunos insisten en que uno de nuestros problemas en nuestras sociedades occidentales actuales es que nos hemos vuelto demasiado materialistas y faltos de espiritualidad y que no miramos lo suficiente hacia algo más grande que nosotros. ¿Qué opinas sobre esto? Es muy difícil ser lineal, incluso cuando se habla de estas cosas. Es difícil tener una posición, porque soy una persona bastante materialista. Colecciono muchas cosas, así que estoy realmente obsesionado con las manifestaciones físicas de lo que amo y lo que me inspira. Me sentiría amenazado existencialmente si no tuviera eso. Pero como cualquiera que sufre un trauma, a menos que te mate, sé que siempre puedes encontrar consuelo en cualquier situación. Como la mayoría de las personas, lucho con la idea de la posibilidad de morir. Lo único que funciona a mi favor en este momento es que, estadísticamente, no tengo que preocuparme por eso todavía. Pero a medida que me acerco, solo espero aceptarlo. De modo que intuitivamente siento que es parte del ciclo de la vida. Pero el hecho es que yo mismo lucho con eso. Conduzco un coche, me gusta. Ojalá fuera vegano, pero no lo soy. Como muchas otras personas, hago cosas egoístas. Intento mejorar. Me veo en el futuro tratando de mejorar cada año en muchas áreas. En mi actitud hacia los demás. En mi forma de considerar a otros. Creo que eso es todo lo que puedo hacer con mis propias habilidades. Porque como todos los demás, tengo mis límites. Y uno de mis límites es que no puedo trabajar si no soy un consumidor. Desafortunadamente, porque mi vida ha girado en torno a la cultura pop. Hace un tiempo comenté sobre un juego llamado The Last of Us. Por mucho que me encantara ese juego, fue un doloroso recordatorio de que para mí no vale la pena vivir en ese mundo, porque casi todo lo que me interesa requiere electricidad y cooperación entre las personas. Sin ella no creo que valga la pena vivir esta vida, pero es mi desventaja. Soy yo. Como dije sobre los traumas que enfrentamos, siempre encontramos la manera de manejarlos. Una vez conocí a alguien que había sido arrestado por militares en la calle en Argentina. Fue torturado por tener que ver cómo violaban a su novia. Yo estaba como, ¿puedes sobrevivir a esto? Me dijo, por extraño que parezca, una vez que te sucede encuentras la manera de soportarlo. Languideció en prisión durante 10 años y salió. Así es. Nunca había vivido ese tipo de cosas, pero es la prueba de que somos capaces de soportar mucho más de lo que pensamos. No sé a dónde voy, solo sé que mientras espero llegar al final, espero poder decirme a mí mismo que es parte de un ciclo y que no tendré dudas cuando llegue. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto, somos Ghost en Español.